Libro de Éxodo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 15 al verso 16. Éxodo 14, verso 15 al 16. Y yo sé que el verso favorito cuando oímos Éxodo 14 es el verso 14. Pero vamos a leer del verso 15 al 16. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo no sé cuántas veces Dios te haya hecho una promesa, o si hay alguien aquí que alguna vez Dios le hizo una promesa. Pero Dios al pueblo de Israel le había prometido una tierra que fluía leche y miel, y le había dicho que era Moisés quien los sacaría de la tierra de esclavitud y los llevaría hacia esa tierra que fluye leche y miel. Pero en el camino sucedió algo. Todos quisiéramos que cuando Dios nos da una palabra se cumpliera instantáneamente. Todos quisiéramos que cuando Dios nos da una promesa se haga manifiesta instantáneamente en nosotros. Pero le pasó algo al pueblo de Israel. En medio de la promesa tan grande que Dios le había dado, se levantó Faraón en contra de ellos. Se levantó Faraón, ¿para qué? Para invalidar la promesa de Dios. No y mil veces no, porque no hay sistema, porque no hay diablo ni demonio que pueda invalidar la promesa que Dios te hizo. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Dije que no hay diablo que pueda invalidar la promesa que Dios te hizo. Pero pasó algo en el caminar del pueblo de Israel. Se levantó Faraón y venía detrás de ellos, y aparentemente ya no había más salida. Aparentemente ellos estaban perdidos, porque tenían a Faraón con todo su ejército detrás de ellos, y enfrente había un mar que era casi imposible de cruzar. Y en ese instante, en lugar de agarrarse de lo que Dios le había dicho, le empezó a pasar como le pasa a muchos cuando Dios le da una palabra y de pronto se le levanta una tempestad y de pronto se le levanta la tormenta. Empezaron a pegar gritos. Yo no sé usted, pero a mí cuando Dios a veces me da una palabra, en lugar de ver yo primero el cumplimiento de la palabra de Dios, veo a Faraón y a su gente detrás de mí y el mar rojo frente a mí. Y veo como que la palabra de Dios está tan distante de mí. Y el pueblo de Israel se puso a gritar, se puso a clamar. Y Dios llama a Moisés y le hace una pregunta: ¿qué son estos gritos que yo estoy escuchando? No es tiempo de estar gritando. Escúchame una cosa: el hombre y la mujer de Dios, que Dios le dio una palabra, no puede andar lloriqueando. Tiene que empezar a marchar con la palabra que Dios depositó en tu corazón. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué estoy oyendo gritos? Si yo le di una palabra no para oír gritos, no para oír llanto, sino para que marchara. Así que dile al pueblo que deje de estar llorando y que empiece a marchar, porque mi promesa es mayor que lo que puedan estar viendo sus ojos. Y Dios le dijo a Moisés: y mientras ellos marchan, tú extiende tu vara y toca el mar y divídelo en dos, para que tú y el pueblo pasen por el mar en seco. Hoy voy a compartir el mensaje que he puesto por título: extiende tu fe hacia el problema, ese obstáculo va a desaparecer. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Dije: extiende tu fe hacia el problema, ese obstáculo va a desaparecer. Yo no sé si haya alguien aquí con un obstáculo que tal vez tú sientes que te está aplastando. El Señor me ha enviado esta noche a decirte: extiende tu fe y toca el problema, porque se va a desaparecer. Porque tú tienes lo que necesita tu problema para partirse en dos. Dentro de ti cargas una promesa. Dentro de ti cargas una palabra que es mayor que el mar que está enfrente y muchísimo más grande que Faraón que viene detrás de ti. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos da una palabra? Yo no sé cuántos o a cuántos le ha pasado que dicen: pero ahora que yo estoy aquí las cosas parece que están peor que cuando yo estaba en el mundo. Hello.
pareciese como que las cosas se pusieron peor que cuando estábamos en el mundo. Y empieza el diablo a soplarte y a decirte: regrésate para el mundo, porque las cosas aquí están peor. Yo tengo noticias para ti: cuando las cosas están peor es porque estás empezando a caminar para el cumplimiento de lo que Dios te prometió. Pastor, pero es que usted no entiende. Llegué aquí con trabajo y perdí mi trabajo. Sigue marchando, porque tienes una promesa mayor que lo que tú crees que has perdido. Dile a tu vecino: no vuelvas a lo mismo de siempre. No retrocedas, busca lo prometido por Dios. Vamos, toca a tu vecino y dile: no retrocedas, busca lo prometido por Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Mientras había maná estaba bien. Mientras estaba la columna de nube y la columna de fuego estaban bien. Pero cuando se le presentaba la dificultad, escúchame una cosa: las adversidades del pueblo de Israel sencillamente eran para aprenderlo a depender de Dios, para afirmar su fe en lo que Dios le había prometido. Las circunstancias adversas, en lugar de asustarnos, debemos de empezar a amarlas, porque empieza a salir la fe real que hay dentro de nosotros. Éxodo 14, 12 al 14 dice: no es esto, es el pueblo reclamándole a Moisés: no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios. Cuando viene la tempestad, cuando viene la tormenta, cuando en el caminar cristiano las cosas parecen que se ponen feas, nosotros decimos: me hubiera dejado en el mundo. En el mundo yo resolvía. En el mundo no me iba así. Donde yo estaba no me iba tan así. Escúchame una cosa: el diablo no va a chocar a alguien que está en la misma posición que él. El diablo va a chocar a alguien que está en un reino distinto al reino de él. Y estaban los israelitas diciéndolo: nos hubiera dejado esclavos. Nos hubiera dejado esclavos. Hubiéramos preferido estar esclavos allá, sirviendo en Egipto, a venir a morir aquí. Escúchame una cosa: el que tiene la promesa, imposible que se muera en el desierto. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? El que carga la promesa, es imposible que se muera en el desierto. Lo único que te hace morir en el desierto es botar la promesa que Dios te dio. Sigue diciendo: porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: dile a tu vecino: no temáis. Está firme. ¿Por qué? ¿A qué le tenía miedo el pueblo de Israel? ¿A qué le tenía miedo? A los egipcios que venían detrás de ellos. Yo no sé a qué tú le tienes miedo. Yo no sé si le tienes miedo a la crisis. Yo no sé si le tienes miedo al problema. Yo no sé si le tienes miedo a las circunstancias. Moisés le dijo: no temáis, permanezcanse firmes, porque los egipcios que hoy veis, ¿qué le va a pasar a los egipcios? Dijo Moisés: está firme y ved la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo? Diga conmigo: hoy. Mi salvación llega hoy. Tremenda promesa. Tremenda promesa. Y ellos queriendo volver a la esclavitud. Ellos queriendo regresar. ¿Por qué? Porque la gente que no entiende para qué ha sido llamado, en la mínima prueba quiere retroceder. ¿Alguien me está escuchando? La gente que no entiende para qué fue llamado, en la mínima dificultad quiere retroceder a la esclavitud. Escúchame: tú eres un soldado y tienes que ser preparado para lo que Dios te dijo que ibas a heredar. Dios tiene que quitar toda dependencia que hay en ti, al mundo, al dinero, y poner toda tu dependencia en Dios. ¿Para qué son las adversidades? Para que salga nuestra dependencia total en Dios. Tal vez si el pueblo de Israel no hubiera visto los egipcios detrás de ellos, ni el mar rojo, hubiera sido fácil caminar. Qué fácil es caminar, caminar cristiano, sin adversidades, sin pruebas, sin dificultades, con que todo sea color de rosa. Esto es fácil, esto lo camina así cualquiera. Pero Dios no necesita que este caminar lo camine cualquiera, sino Él escoge los elegidos para esto. Él prepara a la gente que va a heredar la tierra prometida, y la gente preparada es en el desierto. Tu lugar de preparación para la tierra prometida se llama el desierto. No pretendas heredar las grandes cosas de Dios si no eres procesado en el desierto. Porque en el desierto se te cae toda la dependencia natural y tienes que colgar tu dependencia en el cielo.
No vas a conocer a Jehová Jireh si no es hasta que tenga una crisis. No vas a conocer a Jehová Rafa si no es hasta que tengas una enfermedad. Por más que tú lo recites y digas el nombre del Señor, solo se te va a manifestar cuando estés en medio de esa circunstancia. Moisés dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Hay gente que la crisis que está viendo hoy puede ser la última crisis de su vida. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Hay gente que el problema que está viendo hoy puede ser el último problema de su vida. Hay gente que la enfermedad que está viendo hoy puede ser la última enfermedad de su vida. Porque Moisés dijo: eso que ustedes están viendo hoy, nunca más, para siempre lo veréis. Y Moisés le dijo: ¿sabe por qué? Te voy a dar garantía. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Alguien puede alabar a Dios? Dile a tu vecino: tengo una promesa. Yo sé que la crisis nos asusta. Yo sé que la crisis nos aterra. Yo sé que la crisis nos hace temblar. Yo sé que la crisis inclusive nos hace dudar de que si Dios nos llamó para esto o si Dios nos llamó para aquí. Pero yo tengo noticias para ti. Cuando está más oscuro es cuando ya va a amanecer. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Cuando está más oscuro es cuando ya va a amanecer. No importa lo que te esté pasando ahorita, cargas una promesa. Número 2. La fe en ti es la que produce el milagro. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Dios en cada uno de nosotros depositó una medida de fe. Y la medida de fe que Dios depositó en ti es más grande que tu circunstancia, es más grande que tu enfermedad, es más grande que tu crisis, es más grande que tu problema. Y es ella la encargada de producir el milagro que tú necesitas. Ahora es tu decisión si usar tu fe o dejar tu fe allí tirada. Libro de Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué le va a pasar? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina Jesús haciendo una pregunta: ¿crees esto? ¿Cuántos creen que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Cuántos creen que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá? ¿Cuántos creen que el que vive y cree en Jesús no morirá eternamente? Entonces eso es lo único que tú necesitas para salir exitoso del desierto que estás metido. Creer que Jesús lo va a hacer. Pastor, pero es que yo siento que este problema me va a matar. Es que yo siento que no voy a salir de esto. Pastor, es que yo siento que no tengo fe. Escúchame una cosa: Dios jamás te va a poner un problema más grande que tu fe. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Dios jamás te va a poner en un problema más grande que tu fe. Siempre tu fe va a ser mayor que tu circunstancia. Pastor, pero es que yo siento que no puedo. La fe está dentro de ti. ¿Para qué son las adversidades? ¿Para qué son las circunstancias que llegan a nuestras vidas? Para que descubramos que todo lo que nosotros necesitamos para ser más que vencedores fue depositado dentro de nosotros. Porque el Verbo se hizo carne y se metió dentro de ti y dentro de mí. Jesús está dentro de nosotros. Número 3. La gente que tiene fe no desmaya. Dile a tu vecino: la gente que tiene fe no desmaya. Pastor, acabo de descubrir que yo soy un incrédulo. Ningún problema. Ora conmigo: Jesús, ayuda a mi incredulidad. Pastor, no sea religioso. Dile: Jesús, ayuda a mi incredulidad. En una ocasión había un hombre que necesitaba creer para un milagro. Y Jesús le dijo: ¿tú crees esto? Y él dijo: ayuda a mi incredulidad. Fue sincero. Fue sincero, porque lo peor que te puede pasar es que tú tengas una fe religiosa y no una fe real. Las dos R no son iguales. La fe religiosa no te sirve nada más que para ubicarte una posición delante de los hombres. La fe real te da una posición delante de Dios.
Diga conmigo, yo quiero una fe real. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y hemos vivido tal vez durante muchos años con una fe religiosa, que cuando el pastor dice algo yo digo amén, pero no me está cayendo la realidad de la revelación que yo estoy recibiendo. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque si te cayera la realidad de la revelación que estás recibiendo, tu vida fuera otra, tu manera de actuar fuera otra. Necesitamos una fe real. Para conquistar este país se necesita una fe real. Para alcanzar las promesas de Dios se necesita una fe real. Y la fe no es de un momento. La fe es nuestra vida en este caminar. Porque por fe andamos y no por vista. Mira cómo dice 2 de Corintios 4, 16 al 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Aunque afuera se nos vaya cayendo la piel, aunque afuera empiecen a salir las patas de gallina, que las hermanas le tienen miedo a las patas de gallina, dice que nuestro hombre interior sufre una renovación diaria. De nada te sirve usar la mejor crema antiarruga. De nada te sirve vivir en el gimnasio metido y tener un raquitismo interior. Para poder caminar con éxito, nosotros necesitamos tener nuestro hombre interior renovándose día con día. Día con día. Sigo leyendo. Dice el apóstol Pablo, porque esta leve, diga conmigo, es leve tribulación. Hay gente que le tiene alergia a la palabra tribulación. Pero cuando yo estoy en medio de ella, yo recuerdo dos cosas de la tribulación. Y quiero que te lleves esto para tu casa. La tribulación es leve y es momentánea. ¿Alguien me está escuchando? La tribulación que tú estás pasando es leve y es momentánea. Aunque pastor, yo siento que me está matando, es leve y es momentánea. Y tiene un solo propósito: producir un cada vez mayor y eterno peso de gloria en nosotros. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay dos opciones para enfrentar las circunstancias difíciles. Solo dos opciones. La primera, usas esa circunstancia como un aprendizaje de fe. Cada vez que estás en medio de unas circunstancias difíciles, las puedes enfrentar usándola como un aprendizaje de fe. Ayer conversaba con algunos hermanos en la iglesia y yo les decía, ¿saben qué? Tomemos una enseñanza de esto. O tenemos la segunda opción: convertirlo en una represa, en un obstáculo para mi fe. Las circunstancias difíciles tienen el poder de enseñarte a usar tu fe más allá de lo que tú tal vez puedas creer que tienes ahora, o pueden paralizar tu fe en el lugar donde estás ahorita. Tú decides qué quieres: que la circunstancia difícil sea un momento de aprendizaje para tu fe, o sea una represa que detenga tu fe. Las circunstancias difíciles no están sencillamente allí como para acabarte, sino es para Dios mostrarnos el Cristo que vive dentro de nosotros. Nunca vas a saber si tienes fe hasta que te llegue un momento que tengas que usarla. Hello. Nunca vas a saber si tienes fe. No, pastor, yo tengo fe, pero yo no quiero crisis. La fe solo se prueba en la crisis. La fe solo se prueba en el desierto. Si no, será una fe religiosa. Y nada diferente a que cargues un crucifijo en el cuello. Porque hay gente evangélica que son más religiosas que los de la iglesia tradicional. Número 4. Hoy voy a ser bien breve. Y hoy vine bien calmadito. Concéntrate en las cosas que no se ven. Dile a tu vecino, concéntrate en las cosas que no se ven. 2 de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué puedo ver? Mi problema. ¿Qué puedo ver? Mi circunstancia. ¿Qué puedo ver? Mi enfermedad. ¿Qué puedo ver? La crisis que hay en mi matrimonio.
El apóstol dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Y cuál es la razón por la cual, pastor, yo me tengo que concentrar en las cosas que no se ven? Porque las cosas que se ven son temporales. Dile a tu vecino, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Tu problema es temporal. Tu crisis es temporal. La situación que está pasando en tu matrimonio es temporal. Pero tu salvación es eterna. Tu llamado es eterno. Entonces, ¿en qué te vas a concentrar? Ahora, lo temporal tiene la capacidad de desgastarte más que lo eterno. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? ¿En qué me desgasto más? ¿Cuando me concentro en el problema que tengo o cuando me deleito en el Dios que yo tengo? Hello. No me mire con esa carita como que. Lo que más nos desgasta es concentrarme en querer cambiar a mi esposo o a mi esposa a mi modo. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y deleitarme en Jehová no me desgasta, al contrario, me va renovando. Pero hay gente que entra en una lucha diaria por querer cambiar el mundo y no han sido capaces de cambiarse ellos mismos. Deleítate en Jehová. No te detengas a mirar las cosas que estás viendo con tus ojos naturales. Empieza a concentrarte en las cosas que son eternas. Empieza, dice la Biblia, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. 3 cosas necesitamos para nuestro caminar cristianos con éxito: fe, esperanza y amor. Todo lo demás sobra. Si tú tienes amor, fe y esperanza, eres un cristiano exitoso. Pero si te falta el amor, la fe y la esperanza, eres un religioso. No importa qué tanta Biblia tengas metida en la cabeza. La única forma de que la Biblia se baje de la cabeza del corazón es con la fe. Número 5. No fuiste llamado para vivir por sentimientos. Le quebré la religión a alguien aquí. Pastor, pero es que yo no siento la unción. Yo no siento a Dios. Yo no siento el amor. Yo no siento que Dios me oye. Yo no siento. Pastor, yo no veo las cosas. Yo no las veo. Tú no fuiste llamado a vivir por sentimientos. El que tú no sientas a Dios no indica que Dios no está. Hello. El que tú no veas a Dios no indica que Dios no está. Y nos lo pasamos cantando. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y bien religioso cantamos. Voy a cantar para que el hermano no cante solo. Aunque yo no lo vea, Él está aquí. Hello. La Biblia dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está allí y que Él es dador, recompensador de aquellos que lo buscan. Si Dios dijo, clama a mí, yo te voy a responder. ¿Tú crees que Él va a echar su palabra para atrás? Porque tú no lo sientas, porque tú no lo veas. Dios está allí. Dios está allí. Dios está conmigo. Dios está contigo. Pero yo no lo siento, pastor. Pastor, yo siento que mi esposo no me ama. Porque el amor no es para sentirse, es para creerse. Hello. Y le toqué la parte religiosa a las mujeres. Pastor, es que yo necesito que me digan que me ama. Empieza a decirlo tú, pues. Pero es que yo se lo digo, pero él es seco. 2 Corintios 5:7. Voy a dejar ese tema tranquilito allí. Porque por fe andamos. Porque por fe andamos. ¿Y no por qué? Pastor, pero es que a la hermana la foto de Facebook y de Instagram le salen linda con su esposo. Porque por fe andamos y no por vista. Yo prefiero un matrimonio de fe a un matrimonio de Facebook.
hay una gran diferencia entre un matrimonio de fe y un matrimonio de Facebook. Procura tener un matrimonio de fe. Como que ahorita apenas acabo de decir algo ungido. ¿Saben? ¿Ya entendieron la diferencia entre un matrimonio de fe y un matrimonio de Facebook? El de Facebook es muy maquillado. En el Facebook nos amamos, aunque en la casa nos odiamos. Lo siento mucho. Yo necesito que mi matrimonio sea en Facebook lo que es en la casa, y en la casa lo que es en el Facebook. Alguien diga por lo menos ouch. ¿Cuántos quieren un matrimonio de fe? El que quiera quedarse con su matrimonio de Facebook es libre. Porque un matrimonio de Facebook no cambia a nadie. Un matrimonio de fe cambia vidas. Un matrimonio de fe cambia familias. Un matrimonio de Facebook lo único que hace es levantar envidias. Procura andar por fe y no por Facebook. ¿Usted ha visto gente que en Facebook ora más de lo que ora en su vida real? En Facebook predica más de lo que predican en su vida real. Si pasaran la mitad del tiempo de lo que pasan en Facebook con Dios, fueran cristianos poderosos. Pastor, pero es que yo siento que mi mensaje llega más en Facebook. Es que esto no es sintiendo, es que yo creo. Es que yo creo que yo tengo una palabra que Dios puso en mi boca y que yo no soy el responsable de los resultados. Yo soy el responsable de la obediencia. Voy por todo el mundo y predico el evangelio. Ah, pastor, claro, por eso yo lo hago en Facebook. Es fácil ser un mega ministro de Facebook cuando el público no puede pesar lo que hay de Dios en nosotros. Porque en Facebook todo el mundo es teólogo. En Facebook todo el mundo escribe grandes cosas maravillosas que ni siquiera lo han experimentado en su vida. Número 6. Los que tienen fe convierten el valle de la muerte en el valle de la bendición. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Dije que los que tienen fe tienen la capacidad de convertir el valle de la muerte en el valle de la bendición. No importa qué tan terrible sea tu circunstancia, no importa qué tan terrible sea tu matrimonio, si tú tienes fe puedes convertirlo en el mejor lugar o en el mejor matrimonio que pueda existir sobre la tierra. Pastor, ¿qué necesita mi matrimonio para arreglarse? Fe. Pastor, ¿qué necesita mi esposo para rendirse a Jesús? Fe. Pastor, pero es que él no tiene fe, pero es que necesita la tuya. Hello. No vas a poder traer a tu esposo, a tus hijos a los pies de Dios si tú no crees en el Señor Jesucristo y que vas a ser salvo tú y tu casa. Es imposible. Pastor, pero es que yo le predico. Pero es que sin fe la palabra resuena. La palabra no lleva efecto. Necesitamos una palabra que dé vida. Y para que la palabra produzca un efecto en ustedes, yo tengo que empaparla con fe. Si yo predico algo que yo no estoy creyendo, no va a pasar nada en ninguno de ustedes. Por más amén, gloria a Dios y aleluya que ustedes quieran decir, si yo no estoy creyendo lo que yo estoy predicando, no va a acontecer absolutamente nada. No va a producir cambio. Porque la palabra yo tengo que gestarla en mi vientre fértil de fe. Segundo de Crónicas 20 al 26. Narra una historia poderosa que a mí me agrada mucho. Cómo un pueblo que tuvo fe pudo cambiar la peor circunstancia en la mayor bendición. Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron del desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué nos va a pasar? ¿Y qué nos va a pasar? Diga conmigo, estaréis seguros. Creéis en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y nótese que dice en sus profetas, no en el que se pone el título de profeta.
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamenta sagrada, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, escúchenme una cosa, ellos, Josafat, manda al pueblo de Judá a cantar alabanza en medio de una guerra. Suena como a suicidio, pero él le dice: crean en Jehová y van a estar seguros. En pocas palabras le estaba diciendo: la seguridad de esta batalla no está en las armas que ustedes crean tener. La seguridad de esta batalla está en la confianza que ustedes puedan tener en Jehová su Dios. El éxito en tu circunstancia está en la fe que puedas tener en Jehová su Dios. Y él estaba diciendo: y la riqueza, la bendición de esta batalla se va a adquirir si puedan creer lo que le está diciendo el hombre de Dios. Y empezaron, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón a Moab, y del monte de Sir la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos con otros. Tu alabanza tiene el poder de confundir al enemigo. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? El diablo no soporta oír un hombre o una mujer de Dios que en medio de la crisis pueda alabar. ¿Alguien me está escuchando? Porque cuando yo alabo en medio de la crisis tiene que suicidarse. Tu alabanza tiene el poder de aniquilar tu crisis. Tu alabanza tiene el poder de aniquilar tu problema. Tu alabanza tiene el poder de aniquilar tu enfermedad. Aprende a alabar a Dios en medio de tus circunstancias. En lugar de ponerte a lloriquear, empieza a alabar a Dios, porque la alabanza trae confusión al campamento enemigo. Nótese que cuando ellos se concentraron en alabar a Dios, dice que Jehová hizo que ellos mismos se mataran, cumpliendo su promesa que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y dice: y cuando hubieron acabado con los del monte de Sir, cada uno, la cual ayudó a la destrucción de su compañero, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían en tierra muertos, y ninguno había escapado. Cuando tú puedes alabar en medio de la crisis, no hay un problema que se vaya a escapar. ¿A qué le tiene miedo Satanás? A que un hombre o una mujer de fe, en medio de un desierto, en medio de una crisis, pueda alabar a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero ¿cómo yo voy a atreverme a alabar a Dios en medio de este problema que todavía yo tengo? No, porque yo tengo fe y yo sé que mi Dios me va a sacar de esto. Por eso puedo alabarle por adelantado. Acostúmbrate a alabar por adelantado en medio de tu crisis, porque tienes una promesa. Jehová va a pelear por ti. Jehová te va a dar la victoria. Por eso David pudo pararse frente a aquel paladín y decirle: Jehová peleará hoy de mi lado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios de poder. Ya lo había aniquilado cuando empezó a alabar a Dios. No fue la piedra lo que acabó con Goliat. Fue la fe de ese muchachito mezclada con una alabanza a su Dios. ¿Qué es lo que va a derribar a tu gigante? Tu fe con la alabanza a tu Dios. No te pares a mirar el tamaño de tu gigante. Párate a mirar el tamaño de tu Dios. Tienes que acostumbrarte a mirar el tamaño de tu Dios. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, y hallaron entre los cadáveres mucha riqueza. Dile a tu vecino: lo que me va a dejar mi crisis va a ser mucha riqueza. Hello, lo que me va a dejar mi problema va a ser mucha riqueza, porque lo voy a encontrar en medio de los cadáveres. Lo que encontró el pueblo de Judá, mucha riqueza. Ellos venían listos para despojarlo, pero Dios le dijo: tranquilo, yo nada más le voy a dejar a ustedes un trabajo: recoger la riqueza, recoger los despojos de sus enemigos que yo aniquilé. Y mira lo que le pasó. Y su pueblo a despojarlo hallaron entre los cadáveres muchas riquezas y vestidos como aljabas preciosas,
que tomaron para sí. Tantos que no podían llevarlos. Lo que Dios te va a dar en medio de tu crisis va a ser tanto que no vas a poder cargar la bendición. Hello. Dije que lo que Dios te va a dar en medio de tu crisis va a ser tanto que no vas a poder cargar toda la bendición. Pastor, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Porque yo sé a quién estoy creyendo. Y como yo sé a quién estoy creyendo, yo sé quién está de mi lado. Por eso puedo alabar en medio del desierto. Por eso puedo alabar en medio del problema. Por eso puedo glorificarlo. Y tal vez te llamen loco. Tal vez te llamen loco. Pero mira cómo está la cosa. ¿Cómo que tú vas a decir que Jehová va a proveer? ¿Cómo tú vas a decir que Dios es bueno? Si mira todo lo que te ha pasado a ti es malo. Mi Dios sigue siendo bueno. Hello. Pero es que estoy enfermo. Mi Dios sigue siendo sanador. Hello. Pero es que no tengo. Mi Dios sigue siendo proveedor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria. Mira cuántos días tuvieron. 3 días estuvieron recogiendo el botín. Yo no sé cuántos días tú tienes de tu crisis, pero lo que yo sí sé es que lo que Dios te va a dar va a ser tanto que no va a ser suficiente un día para que tú amontones la bendición que Dios te va a dar. Hay alguien que crea lo que yo estoy diciendo en esta noche. Dije que va a ser tanto que te van a hacer falta días para empezar a amontonar la riqueza, la bendición, la prosperidad que Dios te va a dar. Por 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje hasta hoy, Beraca. Hasta hoy. Hasta hoy. Fue el valle de la bendición. Ya no era el valle de la muerte, era el valle de la bendición. Escúchame una cosa. En el mismo lugar donde otros fracasaron, Dios te va a hacer tener éxito a ti. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? En el mismo lugar que la crisis venció a otros, tú vas a vencer a la crisis. Pastor, pero es que esta enfermedad mató a mi mamá, mató a mi abuelita, tal vez a ellos, pero a mí no me va a matar. Hello. Pero es que, pastor, esto es herencia. Lo siento mucho, la herencia mía viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Termino con esto. Tu milagro está a una palabra de Jesús. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? ¿Sabe por qué usted viene cada culto a sentarse aquí? Porque su milagro necesita una palabra de Jesús. ¿Ya entiende por qué usted dejó todo lo que tenía pendiente por hacer y vino a sentarse aquí? Porque su milagro necesita una palabra de Jesús. Solo di la palabra, Jesús. Solo di la palabra, Jesús. Tu milagro está esperando una palabra de Jesús. Y que tu fe se active al escuchar esa palabra. Porque lo otro que te puede pasar es que estés escuchando la palabra de Jesús y que tu fe no se active. Pero qué bueno que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y siempre la palabra de Dios me trae la fe. Siempre la palabra de Dios me trae la fe. ¿Cómo yo sé que oí palabra de Dios, pastor? Porque me llegó la fe. Me llegó la fe. Me costaba creer, pero oí una palabra y me llegó la fe de repente. Me llegó la fe de repente. Mateo 8:8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué fe la de este hombre? ¿Qué fe la de este hombre que no era cristiano, pero era creyente? Él le dijo: yo no reúno los requisitos de que tú puedas entrar en mi casa, pero yo tengo algo. Yo tengo algo que yo creo en tu palabra. Hello. Así que yo necesito que tú digas la palabra, porque cuando tú dices la palabra, mi milagro se activa de inmediatamente. Yo no sé cuántos de los que están aquí estaban esperando oír la palabra de Dios para que su milagro se activara. Aquel centurión dijo: di la palabra y mi criado sanará. Yo necesito una palabra, Jesús. Levanta tus manos y di conmigo: yo necesito una palabra, Jesús. Yo he recibido tu palabra, Jesús. Tu milagro requiere una palabra.
Pero esa palabra no se va a hacer rema hasta que tu fe la active. Hello. La letra mata, el espíritu da vida. Si tú quieres que la palabra de Dios se haga real en ti, empieza a creértela. Empieza a creértela. Empieza a creértela. Pastor, me cuesta creerla. A mí también. Pero eso no impide que yo la crea. Eso no impide que yo la crea. Pastor, es que esta promesa es más grande que mi habilidad, que mi capacidad, que mi intelecto, que mis recursos. Es la promesa de Dios. Como yo sé que Dios me prometió algo, siempre lo que Dios me promete es más grande que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo puedo. Es Dios enseñándome a depender de Él, de su habilidad, de su recurso, de su fuerza, de su conocimiento. Porque si Dios nos da algo del tamaño de mi habilidad, del tamaño de mis recursos, del tamaño de mi esfuerzo, voy a decir, yo lo hice. Por eso Dios, cuando te da una palabra, yo no sé a usted, pero a mí me asusta. Porque yo digo, Señor, ¿de qué tamaño es esto? Ahorita regresando de Venezuela me pasó algo que yo dije, Señor, ¿qué es esto? Fui a Venezuela, una ciudad que me tocó ministrar, y Dios me dio una palabra poderosa. Y yo dije, Señor, yo también estoy creyendo esta palabra que tú me diste para ellos. Y cuando venía de regreso, antes de llegar al aeropuerto, el Señor me dio una palabra y me sorprendió. Y me han estado pasando cosas desde que volví el día de antes de ayer de Venezuela, sorprendentemente grandes. No sé cómo voy a manejar todo esto que me está pasando, pero yo sé que Dios me dará la capacidad para poder llevar adelante todo esto que está pasando. Porque sencillamente cuando Dios me dice algo, si es de Dios, yo me lo creo. Yo no sé cómo hace usted, pero si es de Dios, yo me lo creo. Señor, pero es que yo no sé cómo lo voy a hacer. Tú no tienes que saber cómo tú lo vas a hacer. Tú tienes que saber que Dios lo va a hacer. Señor, ¿cuándo va a pasar? Yo no sé cuándo va a pasar, pero yo sé que va a pasar. Señor, pero ¿quién lo va a hacer? Yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. O sea, déjate de estar desgastándote queriendo averiguar, Dios, ¿cómo tú lo vas a hacer? Dios, ¿cuándo tú lo vas a hacer? Dios, ¿por medio de quién lo vas a hacer? No. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que va a pasar. Yo sé que va a suceder. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Cuando mi fe se active para traer el cielo a la tierra. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y los ángeles están esperando que la fe de alguien en la tierra se active para arrancar lo que ya Dios dispuso que era nuestro. Señor, pero por favor. Señor, pero por favor. Y el Señor dice, no, es que ahora no es por favor. Ahora es toma lo que yo ya te di. Toma lo que ya yo dispuse para ti. Entonces yo quiero terminar en esta noche diciéndote una cosa. Extiende tu fe hacia tu problema. Hello. Dije que extiendas tu fe hacia tu problema. Pastor, ¿cuándo se acaba mi problema? Cuando lo toques con tu fe. Pastor, ¿cuándo se acaba mi crisis? Cuando la toques. Si Moisés no hubiese tocado con su vara, el mar no se hubiera abierto. ¿Por qué Dios parece que le encanta ponernos al borde de las situaciones? Porque a Dios le encanta glorificarse. Dios le dijo a Moisés, yo hice que Faraón los persiguiera. ¿Sabe para qué? Para glorificarme en medio de Faraón. Yo hice que entraran en medio del mar y que los persiguieran. Yo sé que tal vez el pueblo estaba dudando, pero yo estaba seguro de lo que yo estaba haciendo. Yo tenía que asegurarme de ahogar a todos tus enemigos con todos sus problemas, con todas sus circunstancias, para que si viniera otro enemigo, se acordaran de lo que yo hice con sus primeros enemigos y temieran. Ahora lo entiendes. Ahora lo entiendes. Se va a abrir el mar. Vas a pasar en seco. Tus enemigos van a pasar, pero van a llegar hasta la mitad. Porque Dios va a ahogar tu problema. Dios va a ahogar tu enfermedad. Dios va a ahogar tu circunstancia. Dios va a ahogar tu crisis. Y si queda alguna en pie, no va a poder pasar. Pero tú tienes que creer que eso va a suceder.
Tú tienes que creer que eso va a acontecer. Tú tienes que creer que va a pasarme a mí. Tú tienes que creer que Dios está contigo, porque Él te lo prometió. Él te lo prometió. Dios nunca te ha dejado. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Dios nunca te dejará ni te desamparará. ¿Por qué no lo siento? El problema del hombre no es que Dios lo deja, el problema es que el hombre deja a Dios. Dios no va a faltar a su palabra. Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Hello. No te dejaré ni te desampararé. Pastor, pero yo siento que Dios no está conmigo. Yo siento que Dios no me responde. Presta atención, que puede ser que tú te estés alejando de Dios, porque Dios nunca se va a alejar de ti. Dios nunca se va a alejar de ti. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a dejar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Hello. En donde quiera que tú vayas. No hay lugar que impida que Dios vaya contigo. Donde quiera que tú vayas. Colócate en pie, por favor.